Laboratorios MAR tiene el agrado de presentar este evento científico. Buenas tardes, muy buenas noches a todos los participantes y expositores de esta tercera jornada del primer evento científico hispanoamericano de cardiología. Les doy mi más cordial bienvenida. Soy la doctora Ana Michelle Vázquez, especialista de cardiología de Bolivia, organizadora del evento. Y también me colabora el doctor Eduardo Rodríguez, cardiólogo cubano. Aquí también le doy mi cordial bienvenida. Buenas noches, doctor Eduardo. Buenas noches, Anita. Buenas noches a todos los participantes que nos acompañan esta noche. Esperamos que esta tercera jornada del evento hispanoamericano de cardiología les sea de mucho interés. Y sin más, creo que ya podemos pasar a la jornada, o sea, las conferencias de hoy. Así que buenas noches a todos. Es así como tú dices, pues esta jornada es importante porque va a ser un simposio de múltiples modalidades en imagen cardíaca. Vamos a dar la bienvenida a la doctora Amalia Peis González, quien es profesora e investigadora titular, doctora en ciencias, especialista en cardiología, tiene un diplomado en medicina nuclear, fellow del American College of Cardiology y del American Society of Nuclear Cardiology desde el año 2016, miembro del Consejo Internacional de la Sociedad Americana de Cardiología Nuclear, miembro fundador de la Sociedad Iberoamericana de Cardiología Nuclear, y actualmente es miembro también de la Sociedad Cubana de Cardiología y profesora titular del Instituto de Cardiología de Cirugía Cardiovascular de Cuba. Buenas noches, doctora Amalia Peis. Ella nos va a acompañar con la conferencia SPED Cardíaco. Bienvenida, doctora. Buenas tardes a todos y muchas gracias a los organizadores del evento, en especial a la doctora Ana Michelle, por la posibilidad de participar con ustedes. Ya sin más, vamos a empezar la charla sobre SPECT en enfermedad cardíaca isquémica, y esta va a ser nuestra primera diapositiva mostrando la cascada isquémica en la enfermedad isquémica estable desde una obstrucción ligera coronaria a una severa obstrucción, pasando por las diferentes etapas de la isquemia progresiva y cómo a estas diferentes etapas corresponden la utilización de nuestras técnicas de imagen, de acuerdo con la etapa de que se trate, desde la disfunción microvascular, todas las alteraciones sistólicas, diastólicas, las alteraciones de la perfusión, hasta completar con los síntomas clínicos. ¿Cuáles son las posibilidades que ofrece la gammagrafía SPECT para diagnóstico de enfermedad coronaria? Bueno, pues vamos a analizar la enfermedad coronaria estable, la evaluación del dolor precordial agudo, la angina microvascular, la enfermedad de Takotsubo, como un caso de enfermedad que puede simular un síndrome coronario y realmente no producida por obstrucción epicárdica de las coronarias. Y ya para completar la situación que puede presentarse posteriormente a la radioterapia de tórax. Este es el primer caso para analizar la enfermedad coronaria estable. Un hombre, 70 años, hipertenso, exfumador, diabético, que tiene una angina típica y que por ecocardiografía presenta una buena función sistólica. Como ustedes pueden apreciar por la clínica, este paciente tendría una probabilidad mayor de un 50% de tener enfermedad coronaria. Y bueno, aquí tenemos las imágenes donde se ve un defecto significativo en cara inferior, en estrés, que no es atenuación, porque fíjense que desaparece en el reposo y que también lo podemos apreciar en el eje largo vertical correspondiente. El score sumado de la diferencia que nos pide la isquemia es de 6, y esto corresponde a una extensión de la isquemia de un 16,6%, es decir, más que moderada. Y esta diapositiva, que probablemente sea la que más se ha utilizado en cardiología nuclear en los últimos 20 años,
presenta los resultados de un trabajo publicado por Hakamovich en Circulation en 2003, donde existe un umbral de beneficio. Ellos identifican un umbral de beneficio alrededor del 10% del miocardio isquémico, a partir del cual, si el paciente es tratado con intervencionismo, ya sea angioplastia o cirugía de revascularización, la tasa de eventos cardiovasculares será mejor. Pero esto todos sabemos que ha suscitado muchas discusiones y controversias en los últimos años, y el ejemplo más evidente en este sentido es el Ischemia Trial, publicado recientemente en el New England, el año pasado, en el New England Journal of Medicine. Y en este Ischemia Trial, donde se incluyeron 5.179 pacientes con isquemia moderada severa, y este ya es el primer punto de atención para este ensayo. Fíjense que no se hizo la detección de isquemia de una forma única, pudiéramos decir. Hubo utilización de los diferentes test de imagen, e incluso una cuarta parte de los pacientes se detectó la isquemia únicamente con prueba de esfuerzo. Estos pacientes se aleatorizaron a dos grupos: estrategia invasiva con tratamiento médico versus estrategias únicamente médicas conservadoras. Y lo que obtuvieron fue que no hubo diferencias en eventos, excepto por la reducción de angina, incluso inestable, y mejoría de calidad de vida en aquellos que fueron sometidos a una estrategia invasiva siendo sintomáticos. Y también tenemos, les muestro este editorial que salió publicado en el Journal of CT Cardíaco también el año pasado, de Ron Blankstein y Leslie Shaw, donde, claro, ellos le dan un enfoque más relacionado con el CT a los resultados de la isquemia, pero llegan a la conclusión de que es importante, sigue siendo importante evaluar isquemia si los síntomas son inespecíficos, si se sospecha una isquemia silente en personas de la tercera edad o en diabéticos de larga evolución, y también para la detección de vaso culpable en enfermedad multivaso. Y con esto llegamos a las guías europeas, que son las más recientes para el diagnóstico y manejo de los síndromes coronarios crónicos, las del 2019, donde, de acuerdo con la probabilidad pretest de la enfermedad, será el test diagnóstico que podamos utilizar. Y vean cómo, si la probabilidad es muy baja, por supuesto no hace falta nada más, y si la probabilidad es muy alta, pues hay que ir, o se debe ir directo a la angiografía invasiva coronaria con medición de reserva de flujo fraccional siempre que sea posible. Y que en la probabilidad intermedia es donde realmente nuestras técnicas de imagen tienen mayor valor para detección de estrés, de acuerdo con las características clínicas, la preferencia del paciente, la disponibilidad y también, por supuesto, la experiencia local. Y bueno, si el paciente tiene una probabilidad intermedia baja, por su elevado valor predictivo negativo, pues la prueba de elección será el CT, y si ya es una intermedia alta, pues los test con detección de isquemia con imagen serán los preferidos. En esta guía también se presenta la recomendación clase 1, nivel de evidencia B o C, de todas nuestras pruebas funcionales para el diagnóstico inicial de pacientes sintomáticos. Y bueno, ya en los casos en que la angina sea refractaria al tratamiento médico o aparezca con muy bajo nivel de ejercicio, pues bueno, ya se sugiere ir directo a la angiografía coronaria. Acá, en cuanto a estratificación de riesgo, la gamografía de perfusión muestra similar capacidad pronóstica para ambos sexos, menor de un 1% la tasa de eventos si la perfusión es normal. Aquí les presento las diferentes técnicas de imagen con los signos de riesgo alto, que no nos vamos a detener en las demás, solo en las del SPECT. Un score sumado de estrés mayor de 8, el 10% de miocardio isquémico, y bueno, ya las alteraciones funcionales. Ya en cuanto a la evaluación de dolor precordial agudo, bueno, pues sería un paciente que está con dolor, que el electro es no diagnóstico, como en este caso por el bloqueo de rama izquierda, o que el electro es normal y las troponinas son normales. ¿Qué información puede aportar nuestra gamografía SPECT? Y acá, bueno, les traemos un hombre de 56 años, hipertenso, fumador, que hizo dolor precordial 5 horas antes de realizarse el estudio gamográfico.
y se observa de forma bien evidente un gran defecto anterior, e incluso un poco anteroseptal también, y anteroapical. Fíjense que el score sumado de estrés es de reposo, perdón, es de 17, un defecto bien extenso. Este paciente se le hizo coronariografía en el curso del primer día del ingreso en la urgencia, y vean una lesión proximal bien extensa que se trató con stent y evolucionó correctamente después de eso, sin eventos, por lo menos durante el primer año. Acá tenemos otro enfoque del asunto. Bueno, una mujer con 64 años, hipertensa diabética, con un dolor atípico, con alteraciones en el electro, cuando llega con dolor al cuerpo de guardia, y se le hace un SPECT de perfusión miocárdica en reposo, también con dolor. Ese SPECT se consideró normal, que serían las imágenes de la segunda fila, y a las 48 horas se le hizo el estudio en estrés. Y vean, en estrés físico, muy buen estrés, la perfusión totalmente negativa, muy buen comportamiento de la función, pero volvió a aparecer un infradesnivel del ST, o sea, esta paciente muy probablemente tendría una angina microvascular, pero como lo que se le hizo fue SPECT, pues no pudimos hacer evaluación de reserva de ST. Esta diapositiva les muestra los resultados de un proyecto de investigación en el que trabajamos con otros países, 10 centros de 8 países para el Organismo Internacional de Energía Atómica. Se incluyeron 356 países, y vean que la gammagrafía positiva fue la única variable predictora independiente de eventos adversos al año y al mes también, y fue mejor el resultado si la inyección se hizo durante el dolor. Y estos fueron nuestros resultados, los resultados de nuestros pacientes con una muestra mayor que la que participó en este estudio, y el SPECT positivo implicó un riesgo relativo de 7,5 de eventos cardíacos al primer año, bien significativo, a diferencia del score de calcio, no eventos en casos normales, y bueno, estenosis coronaria significativa y angioplastia en 82% de los pacientes. Vamos ahora a la guía del año pasado sobre diagnóstico y tratamiento del síndrome coronario agudo sin elevación del ST, también de la Sociedad Europea, y acá se refuerza que para los pacientes sin dolor torácico recurrente, con hallazgos electrocardiográficos normales y troponina normal, pero en los que todavía se sospecha un síndrome coronario agudo, está indicado, clase 1, nivel de recomendación B, hacer una prueba de estrés no invasiva con imagen o una angioplastia antes de decidir una estrategia invasiva. Pasamos ahora al tema de la angina microvascular, en el cual no nos vamos a detener mucho porque va a haber una charla posterior en la cual van a ver esto con más detalle, pero el SPECT también puede aportar algo en este sentido. Una mujer, 57 años, posmenopáusica, hipertensa, angina con coronarias epicárdicas sin lesiones y una ergometría positiva. Y vean las imágenes. Hay un defecto evidente anterior que desaparece con el reposo, por tanto no es atenuación de la mama. Y se vio en estos trabajos que publicamos hace ya algunos años que esta isquemia inducida por el estrés físico puede estar en concordancia con una isquemia inducida con estrés mental, además de reducirse la febra y postestrés y de tener la presencia de una disfunción endotelial. Acá un ejemplo del Takotsubo, cardiomiopatía de estrés, 90,7% son mujeres, por tanto es un diagnóstico que hay que tener en cuenta cuando las mujeres aparecen con manifestaciones de un síndrome coronario agudo. Y bueno, tiene sus tipicidades que todos conocemos en el eco, que no nos vamos a detener, pero esto es lo que nos puede aportar la gammagrafía. Fíjense, esta paciente tenía un defecto anterior, bien importante, todo cara anterior y ápex, que a los 3 meses desaparece, y de igual forma la disfunción moderada desaparece y reduce los volúmenes. Y algo muy interesante también, que la disincronía que aparecía en el estadio agudo, fíjense cómo el triángulo se hace perfectamente isósceles en el histograma de frecuencia, por tanto se resincronizó al pasar esta fase. Y como resumen de este aspecto, bueno, mecanismos fisiopatológicos de MINOCA y NOCA, pues acá tenemos el Takotsubo dentro de las causas microvasculares del MINOCA,
Y acá tenemos la disfunción microvascular con la angina inducida incluso por estrés mental dentro del INOCA. ¿Y por qué insistimos en MINOCA e INOCA? Porque, bueno, los que me conocen saben que el tema de mujer y enfermedad coronaria es uno de mis preferidos, pudiera decir, y el MINOCA es 5 veces más frecuente en mujeres que en hombres menores de 55 años, o sea, mujeres todavía relativamente jóvenes. Ya este es el último aspecto que vamos a tratar por radioterapia. Bueno, una mujer de 31 años sin factores de riesgo convencionales, con un linfoma de Hodgkin 10 años antes, que fue tratado con quimio y radio y que acudió con disnea de empeoramiento progresivo. Y vean qué defecto más extenso anterior, anteroseptal, todo anteroapical, que mejora discretamente con el reposo, da un score sumado de la diferencia de 12, y en esta paciente pues se planteó un infarto anterior, anteroseptal apical, con signos de isquemia sobreañadida y viabilidad. La cardiomiopatía inducida por radiación, con múltiples factores que pueden contribuir, pues bueno, puede dar estas diferentes alteraciones a nivel cardíaco, la que nos ocupa, la enfermedad coronaria. Acá los factores de riesgo, que puede verse sin factores de riesgo tradicionales, pero si los hay, peor. La edad relativamente joven, menor de 50 años, y sobre todo depende también de la dosis acumulada mayor de 30 Gray y de la quimioterapia concomitante y de que exista enfermedad cardiovascular previa. Y acá las diferencias, ¿no? La enfermedad coronaria inducida por radiación, a diferencia de la aterosclerosis típica que solo afecta la placa intimal, pues bueno, puede causar alteración de las 3 capas de la pared del vaso. Se ve en pacientes más jóvenes, frecuentemente sin factores de riesgo habituales y a partir de los 5 años fundamentalmente, y alterando o afectando las arterias coronarias proximales. Y por supuesto la distribución de la enfermedad está definida por la geometría del portal de radiación. Y ya para concluir, bueno, algunos aspectos para recordar: el valor de las pruebas de imagen postestrés en el diagnóstico de enfermedad coronaria estable, cualquiera que sea; considerar los factores de riesgo y la probabilidad pretest para indicar la prueba; la utilidad en la evaluación del dolor precordial agudo y en la enfermedad coronaria no obstructiva, aunque en este último caso sea mayor la utilidad del PET; la necesidad de pensar y detectar la enfermedad coronaria por radioterapia de tórax, y específicamente la necesidad de mayor investigación inclusiva, es decir, más mujeres en ensayos clínicos. Bien, le damos las gracias a la doctora Amalia Pei por su conferencia, muy interesante, todo lo que la doctora explicaba ahí anteriormente. Hablar un poco del SPECT, un poco resumiendo algunas de las cosas que la doctora expuso. Hay que decir que es una prueba que es bastante costosa, de ahí que la importancia de que muchos pacientes no van a poder acceder a este tipo de pruebas y que no existen muchos centros diagnósticos que cuenten con la capacidad logística para poder hacer este tipo de examen. Y ahí la importancia de estratificar el riesgo pretest a la hora de indicar este examen. Por supuesto que los pacientes que tienen un riesgo pretest bajo o muy bajo, no vamos a indicar este tipo de estudio. La doctora lo explicaba ahí bien, que pudiera indicar otros estudios como un test ecométrico o un angiotac coronario. Sin embargo, ya cuando la probabilidad pretest es intermedia, ya sí las guías recomiendan que es clase 1 el estudio de la enfermedad coronaria con el SPECT. Comparándolo con otro tipo de pruebas que no vamos a tener en las conferencias de hoy, que va a ser el ecoestrés, hay que decir que la sensibilidad, según estuve leyendo, tanto del ecoestrés como del SPECT, no tiene mucha diferencia. Algunos lo ponen superior al SPECT, otros ponen superior al ecoestrés. Sin embargo, en la especificidad para el diagnóstico de enfermedad coronaria sí, el SPECT está superior, sobre todo porque evita o sea, nos elimina el factor subjetivo que a veces podemos tener en los pacientes que se someten a un ecoestrés. ¿Cuántas veces no hemos hecho un ecocardiograma, sobre todo muchos de los cardiólogos que no tenemos esa gran experiencia y queremos
limitar la FEBI por esa primera imagen que tenemos y la volvemos a repetir hasta que no nos den la que nosotros esperamos o vemos trastornos de motilidad que a veces, o sea, no sé, es a ojo del observador. De ahí la importancia de la experiencia del ecocardiografista a la hora de hacer. Y otro de los parámetros importantes que hablaba era la cascada isquémica. Por supuesto que con el SPECT vamos a ver con anticipación los trastornos de perfusión que aparecen primero que los trastornos de la motilidad segmentaria. Bueno, creo que la conferencia estuvo muy explícita y le damos las gracias una vez más y voy a pasar a la segunda conferencista de esta noche, que es la doctora Roxana Campisi, quien es especialista en cardiología, jefa del Departamento de Cardiología Nuclear, de Diagnóstico de Maipú, de Buenos Aires, y del Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, quien nos va a dar la conferencia del PET cardíaco. Buenas noches a todos. ¿Me pueden escuchar bien? Perfecto, doctora. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a la participación de este evento y en especial a la doctora Ana Michel. Y esta noche vamos a hablar del PET cardíaco enfocado exclusivamente a la enfermedad coronaria. Habitualmente cuando pensamos en la relación entre la angina, la isquemia y la aterosclerosis, estamos acostumbrados a pensar en la consecuencia de un defecto de perfusión por una estenosis focal y segmentaria, y como ya habló la doctora Peix, habitualmente con los estudios de perfusión miocárdica SPECT, estamos acostumbrados a pensar en medir carga focal isquémica, ¿sí? Paciente con dolor de pecho, consecuencia de una estenosis focal y segmentaria. Pero a veces tenemos que pensar en otros mecanismos de isquemia, donde no existe esa estenosis focal, y el daño está principalmente en la microvasculatura. En estos casos vamos a tener una reserva de flujo disminuida, aumentos de resistencia, y si medimos una FFR va a estar preservada porque el daño está exclusivamente en la microvasculatura y muchas veces puede ser aislado o asociado a enfermedad difusa. Teniendo en cuenta estos múltiples mecanismos de isquemia en nuestros pacientes, a la hora de interpretar un estudio de perfusión miocárdica, que es un estudio SPECT, muchas veces podemos pensar que este estudio es absolutamente normal, y sin embargo, cuando lo integramos con el electrocardiograma y los síntomas del paciente en una prueba ergométrica, aparecen lo que conocemos como estudios discordantes. En este contexto, y teniendo en cuenta entonces los mecanismos que comentamos previamente, que pueden producir angina en nuestro paciente, por supuesto vamos a tener que despejar la duda anatómica y ver si estamos hablando de un daño microvascular en ausencia de estenosis focal o es una enfermedad de 3 vasos. Esa duda anatómica la podremos despejar ya sea en forma invasiva o a través de una angio-TC. Pero algo que tenemos que tener en cuenta, el medir isquemia por las técnicas convencionales a veces puede ser insuficiente y puede ser limitada. Entonces tenemos que tener en cuenta dos escenarios clínicos que son los que yo voy a desarrollar durante mi presentación. Ya la doctora Pex estuvo comentando lo que es el INOCA, que son los pacientes con síntomas y enfermedad aterosclerótica no obstructiva, y el otro escenario donde esta perfusión miocárdica relativa que usamos habitualmente en los servicios de medicina nuclear puede estar limitada, es cuando se subestima la extensión de la isquemia miocárdica porque el paciente tiene o enfermedad de múltiples vasos, o tiene isquemia balanceada en la enfermedad de trombo. Es decir, que ese estudio normal, pero discordante con la prueba de esfuerzo, puede estar debido principalmente a estos dos grandes grupos. Hablemos de INOCA. INOCA es una entidad multifactorial, donde van a participar factores sistémicos, factores coronarios, que los que estuvimos mencionando, daño de la microvasculatura, difusión del endotelio, la enfermedad difusa, el espasmo. Factores cardíacos, ¿sí? Muy común, pacientes con estenosis aórtica, dolor de pecho y coronarios normales,
o con lesiones no obstructivas significativas, todo eso forma un clúster que nos llama a una entidad multifactorial donde la inflamación está presente, que es el INOCA. Cuando yo quiero hacer el diagnóstico de INOCA, como la microvasculatura no lo puedo ver, simplemente miren acá, en el panel de la derecha, toda la red microvascular que no se ve en una angiografía convencional y no se puede ver por ninguna técnica in vivo, lo que tengo que hacer es estudiar esa funcionalidad. Y trayendo nuevamente las guías europeas, como mostraron antes en la presentación anterior, pero en este caso para el síndrome crónico, y si yo quiero estudiar la microvasculatura, las técnicas de imágenes que están recomendadas por la Sociedad Europea son el Doppler, midiendo velocidad en la descendente anterior, la resonancia magnética y la tomografía por emisión de positrones, que es lo que hoy vamos a presentar. La tomografía por emisión de positrones, sin entrar en demasiado detalle, además de medir la perfusión miocárdica en reposo y estrés, como lo hace el SPECT convencional, el gatillado, ¿sí?, para medir todos los parámetros de función ventricular, tiene una particularidad en especial, que es la de cuantificar en forma absoluta el flujo miocárdico en mililitro minuto por gramo de tejido en los 3 vasos, tanto en reposo como en estrés. El cociente entre el flujo coronario hiperémico sobre el flujo en reposo me va a permitir calcular en forma no invasiva la reserva de flujo. Este indicador es un indicador de isquemia mucho más potente que la isquemia convencional que uno ve en el análisis de la perfusión miocárdica relativa. Por técnica PET, cuando es menor de 2, lo consideramos patológico. Cuando es más de 2,5, sabemos que esa reserva de flujo es normal. Y como en todo método, hay una zona gris entre 2 a 2,5 que siempre está presente. A diferencia de la FFR, la reserva coronaria, como podemos ver aquí, integra los efectos de la enfermedad epicárdica, de la enfermedad difusa y de la disfunción microvascular sobre la perfusión del tejido miocárdico. Esto es lo que hace la reserva coronaria con su medición. Y algo que es importante es que la isquemia miocárdica en la disfunción microvascular afecta al ventrículo izquierdo en forma global. Fíjense, este es el típico defecto de perfusión en reposo y estrés, ¿no?, que vemos en las imágenes convencionales, porque en la enfermedad obstructiva el daño es global, tanto del endo al epicardio. Mientras que en la enfermedad no obstructiva, en el paciente INOCA, fíjense que el daño del miocardio es parcheado. Entonces, no siempre, pero la mayoría de las veces, yo puedo tener un estudio de perfusión miocárdica que a mí me parece que es normal, pero porque el daño, ¿sí?, que provoca la enfermedad no obstructiva sobre la microvasculatura, con ese perfil parcheado, hace que yo no lo pueda ver por las técnicas convencionales. Sin embargo, las dos pacientes están isquémicos, la reserva de flujo está disminuida en las dos situaciones. Lo importante es remarcar que en los pacientes que tienen INOCA, ¿sí?, y que por supuesto tienen enfermedad no obstructiva por definición desde el punto de vista anatómico, el daño microvascular es muy prevalente. Estos son estudios hechos con PET, las mediciones de reserva coronaria, y fíjense que, como comentó la doctora Peix, y se ve acá muy bien en color naranja, hay una alta prevalencia del sexo femenino en esta patología. Les voy a mostrar a continuación algunos ejemplos. Esta es una mujer hipertensa, diabética, dislipémica, asintomática. Es un estudio de PET-CT, reposo dipridamol. Fíjense en este panel, si quieren, en estos ejes, estrés y reposo totalmente normales. Una lesión no obstructiva en la angio-TC. Y la reserva de flujo es menor de 2 en los 3 territorios vasculares, con una típica reducción difusa, ¿sí? No hay una preferencia por un territorio vascular, sino que disminuye los 3 en forma pareja. Del mismo modo, otra paciente con un SPECT reposo y esfuerzo discrepante, en este caso no por ST, sino por Angor limitante a bajo carga, no tenía defectos de perfusión ese SPECT, y el cardiólogo directamente pidió una angiografía pensando que podía tener enfermedad de múltiples vasos y isquemia balanceada. Y se encuentra con esta cinecoreografía, sin lesiones significativas, viene a PET, nosotros le hacemos un estudio de PET-CT, en nuestro servicio usamos en la Argentina nitrógeno 13 amonio, que es el trazador de perfusión del PET, absolutamente normal, las imágenes de estrés,
y de reposo, estrés con dipiridamol, y nuevamente el típico patrón difuso de disminución de la reserva coronaria, desenmascarando la isquemia en esta paciente por un mecanismo de daño microvascular. Por último, en esta paciente con un dolor de pecho en clase funcional variable post-minoca, fíjense, sin efectos de perfusión, ¿sí? Una reserva coronaria patológica, menos de 2, y score de calcio 0. Tenemos que tener en cuenta que en mujeres el poder del 0 no se aplicaría, porque con un perfil sexo específico, las mujeres en general tienen menos calcio en las coronarias que los hombres, con lo cual, para desenmascarar el mecanismo de INOCA, tenemos que combinar la perfusión, el score de calcio y el PET-CT con la reserva de flujo en casos seleccionados que puedo después discutir y que la doctora Carrascosa seguramente va a aportar para poder hablar también de patología de enfermedad epicárdica en estas situaciones. Pero no quiero hablar de números nada más, sino que les quiero dar una visión clínica y aplicada. Reclasificamos el riesgo a través de estos números de reserva de flujo. Fíjense, si solamente miramos este panel, ¿sí? La de la enfermedad no obstructiva tiene una altísima prevalencia las mujeres con respecto a los hombres. Y ya sabemos por varios estudios, el CONFIRM y otros, que las mujeres con enfermedad obstructiva, perdón, no obstructiva, tienen mucho más riesgo de padecer eventos que los hombres. Y lo mismo ocurre en la microvasculatura, que el número mágico es menos de 1.6 para la reserva de flujo. Cuando una mujer tiene una reserva de flujo menor de 1.6, tiene mucho más riesgo que los hombres al mismo grado de daño microvascular. Hablando nuevamente que el mecanismo de isquemia en las mujeres tiene un riesgo, ¿sí? Y un mecanismo que produce un riesgo de daño microvascular y de eventos ligados a un perfil sexo específico. Y eso es un dato que es muy importante de remarcar, necesitando tal vez algunos parámetros que son más sensibles para detectar isquemia que los que usamos en los servicios de medicina nuclear convencional. El otro punto de la limitación de la perfusión miocárdica SPECT es la angina debida a la isquemia balanceada. ¿Qué podemos hacer? ¿Solo medimos flujo por PET? No, dijimos que usamos otros trazadores que son diferentes. Fíjense, este es un ejemplo de literatura del servicio del Dr. Berman junto con el Dr. Madaji. Es el mismo paciente, estrés con MIBI y estrés con un fluorpiridaz. Fíjense la extensión de isquemia, cómo difiere entre una técnica y la otra. Esto ocurre porque en PET no solo que es mucho más sensible que un SPECT convencional, sino que la extracción de los trazadores que usamos en PET le otorgan mayor sensibilidad a la técnica que el tecnesio sexta MIBI al que estamos acostumbrados habitualmente. ¿Qué pasa con el flujo? El flujo tal vez en este escenario, más que detectar dónde está el defecto, que lo podemos hacer simplemente con un examen visual, me va a ayudar a delinear con mayor exactitud la extensión de la enfermedad coronaria. Nadie va a dudar que este es un estudio de alto riesgo, con un score de 19 puntos, un momento isquémico más del 10%, pero yo estoy pensando en la descendente anterior, nada más. Sin embargo, cuando cuantificamos el flujo y calculamos en la reserva coronaria, en los 3 vasos, si hago un promedio, la verdad que es 1.36, es muy bajo. Y por coronariografía, lo que vemos que la reserva de flujo en la DA no me sorprende que esté baja, pero también está baja en la circunfleja y en la derecha. Probablemente por esta mezcla que hablamos de enfermedad focal y de enfermedad difusa que provoca la reducción de la reserva coronaria. En este terreno, en esta mujer también con dolor de pecho, acá vemos un defecto de perfusión extenso y severo de toda la cara inferior. Sin embargo, a la hora de cuantificar el flujo, también tenemos no solo una reducción en la derecha, sino también una reducción en la descendente anterior, que como vemos acá, también está comprometida a nivel de su tercio medio. Es decir, una vez más, esta cuantificación de flujo me desenmascara otros territorios que la perfusión convencional solo me detecta tal vez uno, y resulta que el paciente tiene mucho más anatómico que lo que yo veo en la perfusión relativa convencional. Por último, este ejemplo de literatura,
de la doctora Ciadi, cómo desenmascara la cuantificación de flujo la lesión de tronco. Vemos acá un defecto severo de toda la pared inferior, inferoseptal, pero llama la atención que la reserva de flujo esté severamente disminuida. No solo la derecha está comprometida, tenemos tronco y tenemos este mix con la enfermedad difusa. Quiero terminar mi presentación con dos conceptos para hacerlos pensar y que la isquemia no siempre se debe a enfermedad focal y cómo la integro el monto de isquemia a la reserva de flujo y un poco trayendo a la luz algunas preguntas de la isquemia trial. Lo primero y principal, no todo paciente con monto isquémico más de 10% por técnicas convencionales va a tener el mismo grado de mortalidad. Cuando yo uno a estos pacientes el monto isquémico, la reserva de flujo, si yo pudiera cuantificar de rutina, cosa que ningún servicio hace de medicina nuclear el flujo hoy en día, pero es a lo que aspiramos en un futuro, el paciente que tiene una reserva de flujo relativamente preservada, porque probablemente tenga lesión de un vaso, no tiene la misma mortalidad que un paciente que tiene una reserva de flujo francamente alterada. Por otro lado, tengo la contracara. No todo paciente sin isquemia, por las imágenes de perfusión relativa, va a tener la misma mortalidad, ¿sí? Aquellos pacientes que tienen una reserva de flujo muy disminuida, fíjense que tiene una mortalidad de 4.5 frente al menos del 1% por año, que es lo clásico que sabemos. Por último, ¿podrá el monto isquémico unido a la reserva de flujo guiar a la revascularización? Tema totalmente discutido en el isquemia trial, como ya presentó la doctora Pex. Fíjense, pacientes, como se muestra aquí, con monto isquémico más del 10%, si la reserva coronaria es menor de 0.8, se beneficiarían con la revascularización precoz. Mientras que aquellas que tienen una reserva de flujo más de 1.8, estaríamos a favor del tratamiento médico. ¿Precisaremos unir la reserva de flujo en un futuro frente al monto isquémico para poder guiar como cardiólogos a qué pacientes revascularizar y a quiénes no? Hoy presentamos cómo la cuantificación de flujo nos puede ayudar en la toma de conducta. Presentamos dos escenarios, el INOCA y la isquemia balanceada. Tal vez tenga menos valor el PET y la reserva de flujo en pacientes que ya están definidos por la cardiología clínica, como son los pacientes que han tenido revascularización previa, o los que tengan infartos extensos, porque desde el punto de vista clínico ya tienen un riesgo cardiovascular aumentado. Muchas gracias y quiero agradecer a todos mis compañeros de trabajo que ayudan día a día a realizar los estudios. Muchas gracias. Agradecer a la doctora Roxana Campisi por su presentación. Creo que el PET es una técnica ampliamente aceptada con una alta sensibilidad y una alta especificidad. Eso es algo importante de destacar. También una de las limitaciones, como tú dijiste, es el tema en el diagnóstico de las enfermedades trivasculares o multivaso por un fenómeno de hiperperfusión balanceada. Pero creo que lo más importante es el análisis que tiene este estudio para la perfusión y para la función ventricular, y además la cuantificación del flujo coronario que permite mejorar la salud del paciente que tiene una reserva de flujo baja, ¿no? ¿Me escuchó, doctora Roxana? Bueno. Sí, escucho perfectamente. Ajá. Muchas gracias. Muchas gracias. Después Perfecto. discutimos al final de las presentaciones. Gracias. Así mismo. Bueno, muchas gracias. Entonces ahora vamos a dar paso a la doctora Ailén Pérez Barreda. Ella es doctora en ciencias, fellow del American College of Cardiology, fellow de la CCAC, cardióloga del Departamento de Medicina Nuclear del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de La Habana. Ella nos va a dar la conferencia de resonancia magnética cardíaca. Buenas noches, doctora Ailén Pérez. Buenas tardes a todos los que están conectados. Quiero al comité organizador la invitación para dar esta conferencia sobre las principales aplicaciones clínicas de la resonancia magnética cardíaca en la cardiopatía isquémica. Abordaremos la importancia de la misma en la detección y cuantificación de la isquemia, de la necrosis y la viabilidad, así como en el manejo de los pacientes con dolor precordial y elevación de las troponinas.
Sin duda, la ecocardiografía es la primera técnica que empleamos en la evaluación de los pacientes con sospecha con diagnóstico de cardiopatía isquémica. Sin embargo, un grupo importante de ellos se va a beneficiar de los estudios de resonancia magnética, siendo la técnica de elección la evaluación de la función ventricular por su elevada reproducibilidad, pero además por el valor agregado que le confiere la caracterización tisular, que permite la detección de las áreas de edema miocárdico mediante las secuencias en T2 o la identificación de las áreas de necrosis o fibrosis miocárdica por la secuencia de realce tardío del gadolinio, bien sea mediante un análisis cualitativo o por un análisis cuantitativo con el empleo de los mapas paramétricos. Una de las desventajas de la resonancia han sido los largos periodos de adquisición. Sobre eso se ha trabajado tanto en la adquisición de las imágenes como en la organización de los protocolos y en las plataformas de procesamiento, de manera tal que esto se aplica también a los protocolos de estrés que cada vez se logran hacer más rápido. El gadolinio es el contraste que utilizamos. Este es extracelular, por lo tanto no entra en la célula a menos que la membrana de la misma esté rota, como sucede en el infarto agudo del miocardio. Esto hace que secuencias que se obtengan 10 a 20 minutos después de haber administrado el contraste, se pueda ver en el interior de la célula y se identifica como una señal hiperintensa a nivel del miocardio. En el caso de las áreas de escaras o de fibrosis, existe un aumento del volumen extracelular por los cambios en la matriz colágena, y esto hace que también el lavado del gadolinio se prolongue y pueda verse en las secuencias específicas para su valoración de 10 a 20 minutos después. Así se puede identificar un patrón isquémico que siempre va a afectar el subendocardio y que guarda relación con el territorio de irrigación de una arteria coronaria epicárdica, teniendo en cuenta que dentro de la señal hiperintensa pueden verse zonas hipointensas en relación con áreas de obstrucción microvascular en los infartos recientes y que tienen mal pronóstico. Los patrones no isquémicos pueden ser subepicárdicos, intramiocárdicos a nivel de los puntos de inserción. Vamos a ver que ante un paciente con una sospecha de cardiopatía isquémica, debemos determinar o bien el estado de su anatomía coronaria o hacer un test de isquemia. La determinación de cuál test vamos a emplear depende de las características clínicas del paciente, de la disponibilidad y de la experiencia de cada centro en particular. En el caso de las decisiones de la de revascularización miocárdica, también tenemos en cuenta las características del paciente, su anatomía, pero debemos documentar, y muy importante, la presencia de isquemia. Esto lo podemos lograr mediante las técnicas de estrés de resonancia magnética por la evaluación de las alteraciones en la contractilidad o alteraciones en la perfusión con el uso de los vasodilatadores. La técnica ha sido comparada con el SPECT, que es la más empleada en la evaluación de la perfusión miocárdica, demostrando una elevada sensibilidad, y también con el PET, que es el gold estándar, demostrando una gran correlación entre las dos. Existen elementos de alto riesgo en los estudios de perfusión miocárdica por resonancia, como la isquemia subendocárdica en 2 o más segmentos o la isquemia transmural en un segmento. Inicialmente se hacía por una evaluación cualitativa, luego semicuantitativa, y actualmente se puede hacer cuantitativa por la determinación de la concentración del gadolinio y su diferencia entre el tejido enfermo y el tejido sano. Esto ha sido particularmente importante en el paciente con enfermedad multivaso, en enfermedad microvascular o casos complejos como que tengan las dos alteraciones, como por ejemplo aquí tenemos un paciente con una enfermedad microvascular o un paciente con una enfermedad arterial coronaria en el territorio de la coronaria derecha y la circunfleja. A los estudios de isquemia se le añade también la posibilidad de determinar zonas de realce tardío del gadolinio relacionadas con la presencia de infarto. Podemos documentar que existe el mismo, pero también valorar su tamaño y su transmuralidad. Esto determina que la técnica no solo se emplea para la detección de la isquemia, sino precisamente para la evaluación de la necrosis y la viabilidad. Todos sabemos que en la medida que se prolonga la isquemia, las mayores posibilidades de recuperación funcional se van disminuyendo, puesto que la transmuralidad del infarto se hace mayor. Este es el caso de un hombre hipertenso, fumador, sobrepeso, con un infarto anterior extenso, un mes antes, no reperfundido, y se envía para evaluar viabilidad. Como podemos ver, existen importantes alteraciones de la contractilidad en todos los segmentos anterosectales anteriores del ventrículo izquierdo. Se realiza en la secuencia de realce tardío del gadolinio y se puede ver el área de hiperintensidad miocárdica que resulta ser transmural, por lo tanto no es viable. En este caso también se documentó la presencia de un trombo de forma de semiluna adosado a las zonas de alteraciones de la contractilidad.
El paciente inició anticoagulación, pero vamos a ver que en este caso, un año después, hace una muerte súbita recuperada y se le implanta un DAI. Si podemos ver aquí en esta zona, existe un realce de tardío del gadolino que suele ser heterogéneo y que estas zonas están relacionadas con circuitos de reentrada que favorecen el desarrollo de taquicardias ventriculares. Existen marcadores de necrosis y viabilidad, como por ejemplo el grosor telediastólico de la pared menor de 5,5 milímetros y la evaluación de la reserva contráctil. Uno confiere esa gran sensibilidad, el otro especificidad, que combinado da un buen resultado, conjuntamente con la temporalidad del infarto. Miocardio que realce más de un 50%, existen pocas probabilidades de recuperación funcional. También se señala la presencia de 10 o más segmentos sin escara, como posibilidad de recuperación funcional, o menos de 4 segmentos con escara, igual posibilidad de recuperación funcional tras la revascularización. Existe un algoritmo que ante un paciente con alteraciones en la motilidad que en reposo, enfermedad arterial coronaria, se valora la presencia de realce tardío del gadolinio. Si no hay, revascularizar, pero si hay, evaluar la transmuralidad. Si está menor de un 50%, pues se recomienda evaluar la reserva contráctil. Este es otro paciente que tiene 73 años, hipertenso, exfumador, que acude para evaluación preoperatoria de cirugía no cardíaca. En el electrocardiograma se puede documentar la presencia de una onda Q en las derivaciones inferiores. Él niega síntomas, no angor, no disnea. Podemos ver en el ecocardiograma que parecía casi normal, pero que existen unas alteraciones en la contractilidad en la cara inferior. Se le realiza una prueba de medicina nuclear porque era lo que estaba disponible en realidad en ese momento, buscando a ver si se trataba de un infarto silente. El estudio resultó normal. Luego se le puede hacer un estudio de resonancia magnética contrastada con gadolino y se puede ver la presencia de un infarto subendocárdico en la cara inferolateral del ventrículo izquierdo. La resonancia magnética tiene mayor sensibilidad para el diagnóstico de infartos silentes subendocárdicos menores de un 25% del espesor del miocardio. Las guías de actuación avalan el uso de la resonancia magnética después de un síndrome coronario agudo con elevación del ST, durante el ingreso hospitalario o después del egreso. Aquí tenemos un caso de un joven de 43 años de edad, obeso, hipertenso, con una historia familiar de cardiopatía isquémica, un infarto anterior y una trombolisis fallida. El ecocardiograma se pueden ver las importantes alteraciones en la contractilidad con una caída de la fracción de eyección. Se le hace un estudio de resonancia magnética donde además de las alteraciones de la contractilidad se puede evidenciar la presencia de un trombo apical y una zona de derrame pericárdico no bien visualizado en la técnica anterior. El realce tardío del gadolinio muestra una hiperintensidad en todos los segmentos anterosegmentales anteriores y anterolateral del VI, toda la cara anterior, transmural, no viable, pero además que tiene zonas de obstrucción microvascular que, como decía, están relacionadas con remodelado adverso y mal pronóstico en los pacientes. Vamos a ver que la resonancia magnética también nos va a ayudar a definir los síntomas de un caso. No es solo descartar la enfermedad arterial coronaria, sino saber qué es lo que tiene, qué justificación tiene, si el paciente tiene angor, tiene disnea. Bueno, no es una enfermedad coronaria, pero qué es realmente lo que se trata para poder manejar y tomar una conducta adecuada en cada caso. Este es el caso de una mujer de 42 años de edad que viene por disnea y angor mixto de 2 meses previos al ingreso. En el electrocardiograma muestra alteraciones inespecíficas en la repolarización con una onda Q sectal. Los estudios que se le hacen, el Holter, rayos X, no son representativos y en el ecocardiograma se ve un abombamiento de los segmentos anterosectales como un engrosamiento de los segmentos apicales del VI. Se le realiza una coronariografía que resulta normal. El estudio de medicina nuclear, un protocolo de viabilidad, es normal, sospechando que pudiera haber tenido un infarto. Sin embargo, cuando se le hace la resonancia magnética cardíaca, se ve que existe una sustitución adiposa del ápex del ventrículo izquierdo. Y estamos precisamente ante una entidad rara, que es la hipoplasia apical del ventrículo izquierdo, que se acompaña además de una malposición, un origen anómalo de los músculos papilares que surgen del ápex que está aplanado y prácticamente hipodesarrollado. En este caso, la paciente también tenía un área de fibrosis intramiocardica con un patrón no isquémico y por lo tanto fue tratada como tal, una miocardiopatía no isquémica. Tenemos ahora otro caso de una mujer de 52 años de edad, hipertensa, con angor, que llega al cuerpo de guardia, troponinas elevadas y supradesnivel del ST en las derivaciones de la cara inferior, coronarias normales,
es interpretada como un posible MINOCA. Esta paciente durante su evolución en sala aparece una insuficiencia mitral que se corrobora por el ecocardiograma y aparecen alteraciones en la contractilidad en los segmentos inferolaterales del ventrículo izquierdo, como podemos ver en las secuencias de cine que se le hace en el estudio de resonancia magnética. Las secuencias de T2 muestran la hiperintensidad en los segmentos inferolaterales del ventrículo izquierdo y en la secuencia de realce tardío se puede ver cómo existe un área de hiperintensidad subendocárdica infralateral que confirma la presencia de que estamos ante un infarto del miocardio con coronarias normales. La resonancia magnética, vamos a ver que es una técnica de indicación clase 1 para definir estos casos y bueno, fue empleada en esta paciente y se ha manejado y ha tenido un seguimiento clínico con una evolución favorable. Este es otro caso de una señora de 63 años de edad, hipertensa asmática, muy nerviosa, operada de cataratas hace un mes que acude al cuerpo de guardia con dolor precordial, troponinas elevadas. Ante este electrocardiograma con supranivel del ST de B2 a B6 se le realiza una coronariografía. Inicialmente se interpreta como un posible MINOCA. Cuando se le hace el ecocardiograma se ve las alteraciones en la contractilidad en todos los segmentos apicales del ventrículo izquierdo. Estamos sospechando, por supuesto, la presencia de una enfermedad de Takotsubo. Como podemos ver, hay alteraciones en la contractilidad más allá de un territorio coronario. Aparece en las secuencias de T2 que se utilizan para ver el edema, un área de edema miocárdico en toda la zona baloneada del ventrículo izquierdo, pero si fuese un infarto se acompañará de una zona de hiperintensidad en las secuencias de realce tardío y sin embargo aquí el miocardio se ve totalmente normal. Esta es una entidad en la cual la resonancia magnética cardíaca visualiza el espectro completo de cambios estructurales y funcionales. Su diagnóstico puede ser desafiante porque además de las alteraciones electrocardiográficas, del aumento de las troponinas, que no es proporcional a las alteraciones en la contractilidad, pues a veces no se logra definir la causa que la está desencadenando. En este caso, bueno, la resonancia magnética ayudó a la conducta a seguir en esta paciente. Este es un muchacho de 19 años de edad que ingresa con un cuadro de dolor precordial opresivo, acompañado de sudoración, cambios en el ST en la cara inferior y elevación de las troponinas. Tiene el antecedente de una amigdalitis con un episodio febril una semana anterior al evento. Se le realiza un ecocardiograma donde se ve compromiso de la función contráctil del ventrículo izquierdo que se confirma mediante las secuencias de cine del estudio de resonancia magnética cardíaca. En las secuencias utilizadas para evaluación del edema miocárdico se ven las zonas de hiperintensidad inferolateral relacionadas con edema y también la presencia de un realce tardío del gadolíneo subepicárdico. Todos estos hallazgos nos confirman que estamos ante un caso de una miocarditis y fue tratada como tal. La resonancia magnética existen, es de indicación clase 1 en estas condiciones y existen criterios bien establecidos para su diagnóstico. Diagnóstico que también ha aumentado su sensibilidad y especificidad con el empleo de los mapas paramétricos en T1 y en T2 y la evaluación del volumen extracelular. Todo esto conjuntamente con la posibilidad de la presencia de un derrame pericárdico y las alteraciones en la contractilidad segmentaria. En conclusión, la resonancia magnética es útil en la evaluación de pacientes con sospecha de enfermedad arterial coronaria, así como en los casos con insuficiencia cardíaca, al unir la evaluación de isquemia, de necrosis, viabilidad y poder descartar en un solo estudio otras alteraciones responsables de los síntomas. Las principales limitaciones del uso de la misma son su alto costo, la poca disponibilidad en la claustrofobia y los estudios prolongados. En la era de la multimodalidad, ante la sospecha de enfermedad arterial coronaria, se debe seleccionar el test más apropiado de acuerdo a las características clínicas del paciente, la probabilidad, el entrenamiento y disponibilidad local de cada técnica. Muchas gracias. Le damos las gracias a la doctora Ailén Pérez por la conferencia de resonancia magnética cardíaca. El primer día de este evento, el doctor Julián Banegas ya había tocado algunos temas, sobre todo el diagnóstico de miocardiopatía con el uso de la resonancia magnética cardíaca. Y estoy seguro que ustedes consolidaron ya la mayoría, bueno, van a consolidar conocimientos con la conferencia de
de pacientes isquémicos hoy y el uso de la resonancia cardíaca. Recordarles a todos que al final de las conferencias de hoy se pueden hacer las preguntas, así que ya las pueden ir incorporando al chat. Y ahora voy a presentarle a la doctora Patricia Carrascosa, quien es la directora médica de jefe de Departamento de Investigación de Diagnóstico de Maipú. Es profesora adjunta de Radiología de la Universidad de Buenos Aires y es copresidenta del Comité Latinoamericano del SCT. Así que buenas noches a la doctora que nos va a presentar el tema tomografía cardíaca. Así que adelante, doctora. Bueno, buenas noches a todos. Ante todo quiero agradecer la invitación a participar de este evento científico, a la doctora Ana Michel, a la doctora Amalia Peix, y a ti, Eduardo. Bueno, para mí es un placer estar acá con ustedes. Hoy yo voy a hablar sobre el rol que tiene la TC cardíaca en la actualidad y me voy a focalizar principalmente para pacientes con enfermedad coronaria estable, ya que bueno, el tema es muy amplio y para poder abarcarlo en 15 minutos es insuficiente. Bueno, estos son mis conflictos de interés. Perdón. Perfecto. Bueno, con respecto al rol de la angiotomografía en la enfermedad coronaria, sabemos que es un excelente método para diagnosticar enfermedad de arterias coronarias. Ya hace bastante tiempo, más de una década, en donde se ha visto que fundamentalmente la angio-TC es un excelente método para pacientes con bajo pretest de enfermedad coronaria. Sin embargo, en la actualidad, distintas guías muestran que el rol del mismo se ha ampliado, como lo podemos ver en las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, en donde se muestra que si bien preferentemente la indicación es para pacientes con bajo o intermedio pretest, de acuerdo a las características del paciente en cuanto al índice de masa corporal, a la frecuencia cardíaca y también al expertise del operador y de las características tecnológicas del equipo de tomografía, podríamos utilizar también para pacientes con riesgo intermedio o elevado. ¿Para qué sirve la angio-TC? Para determinar si hay enfermedad coronaria, para excluir enfermedad coronaria significativa. Esto se ha visto en el isquemia trial, en donde los pacientes con enfermedad de tronco o lesión de 3 vasos se han excluido, y también para ver las características y la extensión de las placas coronarias. Por otro lado, es muy importante saber que cuando hay enfermedad que tiene estenosis coronarias intermedias, con lesiones en más de un vaso, muchas veces necesitamos saber el compromiso funcional de esas estenosis para poder determinar cuál es la mejor conducta para el paciente. Entonces, durante los primeros años, la angio-TC solamente se focalizaba para el estudio de la anatomía coronaria. Sin embargo, durante los últimos años es posible también evaluar la función asociada, determinando si existe algún compromiso funcional que nos vaya a ayudar a determinar cuál es la mejor decisión terapéutica para ese paciente. ¿Ese paciente necesita o no revascularización? Para eso disponemos de otras herramientas como son el FFRTC y la perfusión por tomografía con estrés farmacológico. Esto podría ser una combinación de anatomía y función en vez de utilizar la anatomía coronaria con la función de un estudio funcional como los que ustedes mencionaron previamente. Las guías que muestran la indicación de la TC cardíaca se han visto ampliadas recientemente por un consenso de expertos recientemente publicado en la Sociedad de Tomografía Cardíaca, que muestra que el rol que tiene la TC cardíaca en la enfermedad coronaria crónica tiene distintas utilidades. Lo primero es estudio de primera línea para evaluar pacientes que no tengan enfermedad coronaria y que tengan dolor de pecho típico o atípico. También para pacientes que tengan sospecha de anomalías coronarias, pacientes que hayan sido revascularizados, especialmente cuando lo que quiero es evaluar la permeabilidad del puente o la permeabilidad de la arteria mamaria interna. Es muy útil para pacientes que sean sintomáticos o asintomáticos, pero que tengan algún estudio funcional discordante o no concluyente, en donde la TC sirva para poder clarificar el diagnóstico. También es muy útil para pacientes que hayan tenido la colocación de un stent coronario, fundamentalmente cuando los mismos son mayores a 3 milímetros.
Es muy útil para evaluar pacientes previo a cirugía cardíaca en pacientes jóvenes con baja o intermedia probabilidad de enfermedad coronaria, o también para evaluar anatomía en disecciones aórticas. Y, por supuesto, también para pacientes con enfermedad coronaria conocida, con dolor de pecho estable, típico o atípico. Pasando entonces a la primera indicación, este es un ejemplo de un paciente de 67 años de edad, tabaquista, con antecedentes familiares, dolor de pecho atípico, con un estudio funcional discordante, en donde se indica la angiotensia coronaria y, como pueden ver, tiene enfermedad difusa con múltiples placas calcificadas en la arteria descendente anterior, en los ramos diagonales primero y segundo, y tiene una lesión significativa con una oclusión completa en la arteria circunfleja. Acá la podemos ver magnificada a expensas de una placa predominantemente no calcificada y después lesiones severas a expensas de placas mixtas. Aquí vemos la arteria coronaria derecha dominante con algunas placas no calcificadas no significativas. De tal manera que este paciente tiene una enfermedad coronaria multivaso con una estenosis significativa y oclusión completa de la arteria circunfleja. También dijimos que es muy útil para evaluar anomalías coronarias. En este caso podemos ver un paciente con una circunfleja anómala de 44 años que presenta en la guardia por dolor precordial. Se le realiza electro y enzimas que son normales y acá podemos ver reconstrucciones tridimensionales en donde vemos un tronco que da origen exclusivamente a la arteria descendente anterior, no vemos el nacimiento de la circunfleja y aquí vemos una imagen desde la cara inferior en donde vemos la arteria coronaria derecha naciendo del seno coronario derecho y la arteria circunfleja con nacimiento independiente naciendo también del seno coronario derecho, dirigiéndose a nivel retroaórtico para luego tomar el trayecto normal. Aquí lo vemos en las tres reconstrucciones en máxima intensidad de proyección, en donde vemos entonces el nacimiento de la arteria circunfleja que se dirige por el sector retroaórtico para tomar su curso normal. Esto es otro ejemplo de una anomalía coronaria con una potencialidad maligna porque es un tronco único, como pueden ver. Hay una rotación de la raíz aórtica y en donde vemos la arteria coronaria derecha con el tronco de coronaria izquierda que se dirige y da origen a la arteria descendente anterior y a la arteria circunfleja. Esto es un hombre de 34 años con antecedentes familiares de enfermedad coronaria que había sido hospitalizado por IAMI. Se le hace un cateterismo que no muestra ninguna estenosis coronaria, pero sí se sospecha la anomalía. Y acá tenemos otra enfermedad, otra anomalía coronaria que es una variante maligna, es una paciente de sexo femenino de 39 años de edad, sin antecedentes cardiovasculares ni factores de riesgo, sintomática para insuficiencia cardíaca. Lo que tiene esta paciente es una alcapa, un nacimiento del tronco de coronaria izquierda a partir de lo que sería la arteria pulmonar principal. Vemos entonces el tronco severamente dilatado que nace de la arteria pulmonar y que da origen a la arteria descendente anterior que se encuentra dilatada, así como también todos los ramos diagonales y la coronaria derecha también. Otra de las indicaciones dijimos para pacientes que tengan bypass coronario y especialmente cuando quiero evaluar los puentes o la arteria mamaria interna. En este caso es un paciente de 70 años que tiene factores de riesgo, hipertensión, tabaquismo, con historia de bypass coronario en 1995. Este paciente tenía una angioplastia en la arteria descendente anterior y arteria mamaria izquierda. Acá vemos que tiene un stent en el sector proximal de la arteria mamaria interna izquierda y una estenosis completa post-stent, que lo podemos ver también en la reconstrucción multiplanar curva, en donde vemos la oclusión completa. Este paciente tenía una estenosis severa y una oclusión completa de lo que sería el sector proximal y medio de la arteria descendente anterior y aquí vemos la anastomosis distal. Enfermedad difusa de todas las arterias coronarias nativas. Y esto es otro caso de un bypass coronario, una mujer de 70 años con factores de riesgo, con historia de IAM y bypass coronario hace 15 meses que tiene dolor de pecho. En este caso, la arteria mamaria izquierda se encuentra permeable y se anastomosa a la arteria descendente anterior. Pero vemos la oclusión de dos puentes en el sector anterior de la raíz aórtica. Tiene un puente venoso que está permeable y tiene enfermedad coronaria nativa difusa con lesiones significativas en las distintas arterias coronarias. Y este otro caso es un ejemplo de un puente totalmente ocluido, como pueden ver desde el nacimiento. En todo su trayecto vemos que directamente no tiene ningún tipo de contraste. Este paciente consulta por ANGOR de clase funcional variable
y tenía este puente totalmente ocluido. Otra indicación son los estudios funcionales, como dijimos, no concluyentes para obtener un diagnóstico más preciso. Acá vamos a ver dos ejemplos interesantes. Un paciente de 42 años de sexo masculino, con estrés, dislipemia y obesidad que tiene dolor precordial atípico. Hace cambios del estilo de vida, se le hace un ecocardiograma que es normal y se le solicita un estudio de SPECT. El estudio de SPECT, la ergometría, fue suficiente detenida por agotamiento muscular, negativa para Angor y disnea, con un infra-CT de 3 milímetros de B4 a B6, pero con imágenes normales. Se le hace la angio-TC coronaria y, como podemos ver, tiene las 3 arterias coronarias principales desplegadas en MPR, no mostrando lesiones coronarias en las mismas, así como tampoco en las reconstrucciones tridimensionales. Sabemos que el valor predictivo negativo de la angio-TC coronaria es del 99 al 100%, por lo tanto, este paciente pudimos confirmar que no tenía enfermedad coronaria. Y en este otro caso tenemos un paciente de sexo masculino, de 65 años de edad, con un índice de masa corporal de 30, sin antecedentes cardiovasculares, asintomático para Angor y o disnea, que se le realiza un estudio de ergometría para una estratificación de riesgo. Y lo que se observa es un infradesnivel del ST, motivo por el cual se le pide un SPECT que vuelva a mostrar el infradesnivel del ST en la prueba ergométrica, pero las imágenes de perfusión fueron normales. Esta discordancia clínico-imagenológica indicó la realización de una angio-TC coronaria que muestra en la angio-TC coronaria una arteria descendente anterior con una estenosis significativa en tercio medio. Esta es una imagen ortogonal en donde podemos observar una estenosis significativa a expensas de una placa mixta con áreas cálcicas y áreas blandas. La reconstrucción tridimensional lo que nos muestra es la estenosis significativa en tercio medio previo al nacimiento del ramo diagonal, el cual tiene una estenosis significativa también en el sector medio y tiene una circulación heterocoronariana con la arteria coronaria derecha. De tal manera que en los dos casos ambos venían con estudios funcionales discordantes. En uno la angio-TC permitió descartar enfermedad coronaria y en otro permitió confirmar la presencia de enfermedad coronaria. También podemos utilizar la angio-TC coronaria para stents mayores de 3 milímetros, también para stents proximales no bifurcados con strats finos y, como dijimos, para como evaluación coronaria prequirúrgica por otras causas cardíacas. En este caso estamos viendo un paciente de 70 años con factores de riesgo, con historia de un infarto hace 4 años con angioplastia primaria de la DA, y lo que podemos observar es un stent mayor a 3 milímetros, el cual muestra en el sector distal un área hipodensa en su interior compatible con hiperplasia intrastent. Lo que refiere al resto de las arterias coronarias, no presentan enfermedad coronaria significativa, a excepción de pequeñas placas calcificadas con remodelamiento positivo. De tal manera que la angio-TC también es útil para poder diagnosticar la evaluación de lo que serían los stents, especialmente mayores a 3 milímetros. También podemos utilizarla para pacientes que tengan enfermedad coronaria conocida y que tengan dolor de pecho típico o atípico. En este caso es un paciente de sexo masculino de 64 años, dislipémico, con enfermedad coronaria conocida y disnea clase funcional 1. Se le realiza un estudio de SPECT, el cual en la prueba ergométrica es una prueba insuficiente, llega a 5.6 METs. Es negativa para Angor ST con una TA normal y sin arritmia que muestra una perfusión normal. Se le realiza la angiotomografía coronaria, la cual muestra una estenosis significativa en la arteria descendente anterior con áreas de estenosis proximales a dicha estenosis. Se le efectúa un cateterismo que muestra las estenosis proximales en la arteria descendente anterior con la estenosis significativa a nivel de lo que sería el tercio medio a la altura del nacimiento del ramo diagonal. Tenemos otras indicaciones, como por ejemplo pacientes que tengan enfermedad coronaria estable y en donde tengamos o lesiones coronarias con estenosis intermedias o lesiones multivaso, en donde necesitemos complementar con un estudio funcional que lo podemos hacer por tomografía computada.
¿Qué es lo que podemos utilizar? El FFRTC o el estrés o la perfusión con estrés. Para aquellos que no están interiorizados, el FFRTC es la posibilidad de utilizar a través del estudio coronario que no realiza ningún estrés farmacológico, utilizando un sistema que hace una remodelación tridimensional del corazón y un análisis de dinámica de fluidos, permite cuantificar cómo está el flujo posterior a dicha estenosis. Cuando el flujo está comprometido y el FFRTC es menor de 0,8, nos está indicando que dicha lesión está generando isquemia. Mientras que si es mayor de 0,8 es normal. Uno puede comenzar la evaluación con el FFRTC utilizando la misma evaluación coronaria y salvo que ese FFRTC caiga en una zona que llamamos zona intermedio, zona gris, que va entre los 0,74 y 0,85, en donde la sensibilidad del FFRTC baja, podríamos complementar entonces con la perfusión por tomografía computada. La perfusión por TC se puede realizar en forma estática o en forma dinámica y lo que hace es medir cómo está la sangre llegando al músculo cardíaco. Acá podemos ver en un ejemplo la comparación en este trabajo publicado por Cohen, en donde la exactitud diagnóstica de la perfusión por TC y el FFRTC son similares y superiores a la angio-TC sola, es decir, permiten detectar isquemia. Si los combino, inclusive mejoran los resultados diagnósticos. De tal manera que podemos comenzar con un FFRTC y en caso necesario complementar con una perfusión por TC con estrés farmacológico. Acá vemos un ejemplo de un paciente con una estenosis en la arteria descendente anterior significativa. Aquí vemos la reconstrucción multiplanar con una placa mixta. Las imágenes superiores son de estrés, imagen en eje corto y 4 cámaras, una hipoperfusión anterior, anteroseptal e inferior, apical, anterolateral y anteroseptal, que revierten en el reposo. Y entonces es una lesión en la arteria descendente anterior que se asocia a isquemia severa. Aquí vemos la correlación con las imágenes de cámara gamma. Para ir finalizando, también podemos utilizarlo para evaluar otro tipo de patologías, como es, por ejemplo, sospecha de trombo en orejuelas de aurícula izquierda. Esto es un paciente de 48 años sintomático, con palpitaciones y síncope, con una FA persistente sin respuesta al tratamiento médico y con factores de riesgo. Se le hace un eco transesofágico que no es concluyente y se le indica una angio-TC. Lo que podemos observar es en la orejuela aurícula izquierda dos áreas focales de hipodensidad. En estos casos lo que está indicado es complementar con una nueva adquisición al minuto de realizada la angio-TC inicial y en este caso vemos que hay una homogeneidad de lo que sería la densitometría de todas las estructuras cardíacas, pero persisten las imágenes hipodensas en la orejuela aurícula izquierda, confirmando que las mismas corresponden a trombos. Para concluir, podemos decir entonces que la angiotomografía es un excelente método diagnóstico no invasivo, el cual posee múltiples indicaciones apropiadas en la actualidad. El valor predictivo negativo es extremadamente alto, especialmente en pacientes con bajo e intermedio pretest de enfermedad coronaria, cercana al 99 o 100%. El valor predictivo positivo se ha ido mejorando, lo mismo que la especificidad, y fundamentalmente cuando el pretest empieza a ser moderado o severo, podemos complementar con estas evaluaciones funcionales, que aquí les mostré el FFRTC y la perfusión, pero también hay features específicos de isquemia asociadas con características de la placa, así como también el gradiente transluminal, que nos permiten determinar si esas lesiones están asociadas a un compromiso funcional y en función a esto decidir la mejor terapéutica para el paciente. Por lo tanto, la TC multi-slash se utiliza también para dilucidar dudas diagnósticas. Bueno, quiero agradecerles mucho la invitación. Muchos de los casos que presenté en esta conferencia están publicados en este libro, que lo editamos con todo el grupo de diagnóstico Maipú, y que está disponible para todos ustedes si les interesa, y les agradezco mucho la invitación. Muchas gracias, doctora Patricia Carrascosa. Creo que este simposio ha sido importante porque además la angiotomografía coronaria tiene un valor predictivo excelente, ¿no? Se ha ido mejorando últimamente el estudio. Aparte que tiene la ventaja de demostrar que los estudios no concluyentes permitan un mejor diagnóstico, la evaluación de los STEM, que antes no se podía hacer, ya con ese estudio se puede mejorar. Bueno,
creo que pasamos para la sesión más importante también, que es la sesión de preguntas. No sé si alguien del público tiene alguna pregunta. Yo aquí tengo una pregunta para usted, doctora Patricia. Sí. Me preguntan, ¿cuándo se utiliza la perfusión por CT con estrés farmacológico? Bueno, en realidad la perfusión por TC se está indicada especialmente cuando querés evaluar el compromiso funcional de una estenosis coronaria. ¿Sí? Se realiza en reposo y con estrés farmacológico. Y la indicación de con qué adquisición comenzar, si es que vas a poder, voy a ir un poquito más atrás, podés efectuar la perfusión en forma estática o en forma dinámica. En forma estática es lo que llamamos fenómeno de primer pasaje, que consiste en hacer 2 adquisiciones, una en reposo y una en esfuerzo. Y también podemos complementar con una tercera adquisición para evaluar viabilidad. Y después tenés la perfusión dinámica, que consiste en adquirir con corrida de mesa cero en el mismo lugar, inyectar contraste, ver cómo hace el pico de realce y medir la cantidad de sangre que llega a nivel del músculo cardíaco y cómo se lava. En cualquiera, digamos, de los casos está indicado para evaluar el compromiso funcional. En lo personal, nosotros con Roxana hemos trabajado mucho con la perfusión de primer pasaje, tanto en energía simple como doble, en donde la indicación de con qué adquisición comenzar, si con estrés o con el reposo, depende del pretest del paciente y del score de calcio. Si el pretest es bajo y el score de calcio es 0, uno está inclinado a comenzar con el reposo porque ese paciente tenga baja probabilidad de tener enfermedad coronaria. Y lo que queremos es priorizar la anatomía y quizás no necesitar hacer la adquisición con estrés farmacológico. Si el paciente tiene pretest elevado, lo que quiero es priorizar la isquemia, entonces en ese caso está indicado comenzar con el estrés farmacológico. Nosotros, nuestra experiencia en Argentina ha sido fundamentalmente con dipiridamol, que hacemos una infusión de 0.56 miligramos kilo, que se hace con una infusión lenta. Y los resultados son realmente muy buenos para poder asociar la anatomía y la perfusión y determinar si esa lesión está produciendo isquemia y en función de eso indicar la revascularización. Muchas gracias. Eduardo, ¿tienes alguna pregunta? No, hasta ahora estaba revisando el chat y no veo que hayan hecho alguna pregunta los participantes en este evento. Bueno, no sé si pudieran las doctoras hacer como una especie de comparación. A ver, es difícil a veces comparar las diferentes pruebas de imagen para el estudio de enfermedad coronaria, pero hay veces que nos pueden orientar hacia cuál podemos utilizar en un tipo de caso específico, cuál es mejor prueba diagnóstica que otra. El caso de la resonancia magnética en estos momentos tiene un auge importantísimo. Específicamente en Villa Clara, donde yo trabajo, no tenemos resonancia, pero sí tenemos tomografía cardíaca y nos orienta mucho en hacer el diagnóstico diferencial del paciente que llega con un dolor torácico agudo, que no tenemos un electrocardiograma diagnóstico, que nosotros no tenemos troponina, pero utilizamos CKMB y tampoco es diagnóstico, y entonces lo podemos llevar a hacer una tomografía cardíaca y nos puede orientar si anatómicamente es negativo, entonces ya nos puede orientar hacia si pudiera ser otra cosa, un tromboembolismo pulmonar, o pudiera ser otra entidad. No sé. Es muy interesante lo que decís, Eduardo, porque yo la verdad que por el tiempo no me pude extender a lo que es dolor de pecho agudo, pero lo que vos mencionás para la gente que nos está escuchando, creo que es algo muy importante, que la TC cardíaca tiene un rol también muy importante en el estudio del paciente con dolor de pecho agudo, especialmente como vos decís, fundamentalmente el escenario son pacientes con riesgo TIMI 2 o menos de 2, en donde la angio-TC te permite discriminar qué paciente realmente tiene que persistir dentro de la unidad de dolor de pecho o le podés dar de alta, ¿no? Entonces, creo que hoy, sumada a las nuevas técnicas, como mencionaba, de FFRTC, también te ayudan a poder, inclusive en pacientes que puedan tener un poco más de ateromatosis, en donde a veces tenemos por la tomografía un poco de limitación por el blooming, poder extendernos también a pacientes que ya tengan enfermedad coronaria intermedia. Igual,
quizás lo que vos preguntabas antes, Roxana puede hacer alguna aclaración. Nosotras trabajamos juntas y hacemos siempre estudios muy complementarios. Creo que cada uno tiene un rol, así que Ro, no sé si querés... No, gracias Patricia. A ver, podríamos pensar desde un punto de vista clínico, para elegir un test, como se explicó tanto Amalia como Patricia, va a depender de la probabilidad presente del paciente. ¿Sí? Otro tema importantísimo es la disponibilidad de la técnica, ¿sí? En el centro donde trabaje, en la ciudad donde esté o en el... Y otro punto también fundamental es la experiencia de los operadores que hagan estas técnicas. Todo eso hace a la toma de la decisión tal vez no indicar ningún test. Hay pacientes con una hematología que está definido, pero otros son más complejos, como los que Patricia mostró, o en los casos que con Amalia. Y un tema importante, que algo que el tema es muy extenso, de lo que mostró Patricia de los estudios discordantes, que yo también terminé ese punto, es que un test funcional no debería desempatar con otro test funcional. ¿Sí? Eso es muy común cuando tenemos SPEC discordante, a veces se tiene un ecuación, o al revés. Hay que despejarlo anatómicamente. Patricia mostró muy bien dos ejemplos, como en un angiotesis, un muchacho joven con un nivel de leche, la testé, y terminó ahí, más, ¿sí? Más estudios de ese paciente. También otro definió un escenario epicárdico significativo. No sé cómo será realidad en otros países de Latinoamérica. En nuestro país a veces es frecuente que el funcional lo desempatan con el funcional. La anatomía, que es el acceso a un angiotesis, no es como antes que invasivos para conocer la anatomía. Me parece que a veces el corte seguir pidiendo estudios significativos. No es el tema de radiación, etcétera, que podemos conversar. No sé, Patricia, que... No, coincido con lo que vos decís, y además esto se vio demostrado en las guías europeas de cardiología del año 2019, en donde muestran justamente lo que dice Roxana. ¿Vieron ese gráfico que lo presentamos? Creo que lo presentó Amalia, lo presentó la doctora que habló de resonancia y lo presenté yo. Hoy, digamos, las técnicas, uno puede utilizar un estudio, empezar por un estudio funcional o por un estudio anatómico. Y esto va a depender, como decía Roxana, de la experiencia, de la característica del paciente, fundamental, ¿no? Después de la tecnología disponible en el lugar y de la experiencia del observador, del médico que está realizando el estudio. Y en estas guías se muestran que el paciente hasta puede tener pretest intermedio o elevado y empezar también con una coronaria OTC. O quizás empezar con un estudio funcional desde el inicio. Esto se vio en el PROMIS Trial, en el SCORT Heart Trial, en donde empezar con un estudio funcional o anatómico puede llevar, digamos, al mismo diagnóstico. Entonces hay que poner en la balanza todas estos ítems que mencionaba Roxana, porque esto es lo que va a hacer decidir cuál es el mejor método en función a todas esa conjunción digamos, de disponibilidad, ¿no? Y de conocimiento. Tenemos a la doctora Amalia Pace, a ver si nos quiere opinar algo. Creo que sus palabras nos hacen falta también. Bueno, a ver, yo creo que ya no queda mucho para opinar. Después de... creo que no me escuchan, ¿eh? Sí, te escuchamos, Amalia. Bueno, creo que ya no queda mucho para opinar. Realmente Patricia y Roxana nos han explicado muy bien las diferentes posibilidades. Y yo lo que pienso al final, que la multimodalidad es importante y hay que lograr encontrar el espacio de cada técnica de acuerdo con el paciente preciso y, como bien se decía, de la disponibilidad, de la experiencia. Eso es lo que nos va a guiar, y siempre con la clínica y la probabilidad pretest primero. Creo que no tenemos nada más que agregar a lo que ellas ya han dicho y a elogiar además la presentación de estas tres profesoras que hemos tenido hoy, que realmente han dado unas conferencias espectaculares. Doctora Ailén, no sé si usted está en línea, también queremos escuchar sus palabras.
Bueno, creo que las exposiciones han sido bastante elocuentes y se han entendido perfectamente. Quiero agradecer de verdad, muchísimas gracias a las expositoras. Para mí ha sido un orgullo poder compartir las pantallas con ustedes. Voy a ver si me quieren dar sus palabras de despedida, doctora Patricia. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que para mí es un placer poder participar y poder compartir esta mesa con Amalia, con Roxana y también con la doctora que dio la clase de resonancia, que fue también muy, muy interesante. Así que, bueno, a su disposición para cuando necesiten para cualquier evento. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Doctora Rosana Campisi. Sí, lo mismo, las palabras de Patricia. Muchísimas gracias por la invitación, a vos, Ana, a nuestra amiga Amalia. Un placer participar de esta mesa y sobre todo lo importante es que nos quedemos con varias preguntas, ¿sí? Y que la cardiología de enfermedad coronaria no es algo tan simple y a veces hay que ajustar la tecnología al paciente que tengo enfrente. Muchísimas gracias. Espero que la siguiente sea presencial, ¿eh? Totalmente, ojalá. Doctora Ojalá. María. Sí. A ver, yo lo que quisiera es felicitarlos a Ana y a Eduardo por el esfuerzo extraordinario que han hecho en organizar esto. Y no es solo esta sesión, son todas las demás del evento. Muchas gracias a usted, doctora, de verdad. Se lo agradezco a todos ustedes y la doctora Ailén Pérez, no sé si se encontrará en línea, pero sabemos perfectamente que las condiciones en Cuba para el tema de la conexión es un poco difícil, pero también le agradezco a ella, no sé si es que está todavía en línea. De todas formas, el agradecimiento va. Pues muchas gracias a todos. Eduardo, ¿tienes algunas palabras de despedida? No, bueno, decir para todos que muy interesante las conferencias de hoy. Excelente, todo lo que he leído en el chat es que son muy buenas conferencias, que son muy buenas exposiciones. Y nada, agradecer también a la doctora Amalia Pérez. Espero ir un día por La Habana. Nosotros de Villa Clara no rotamos mucho por allá, pero espero ir un día por La Habana y compartir con ella y con las demás doctoras también. Los esperamos mañana en la cuarta jornada de este evento hispanoamericano de cardiología. Y para mí es un honor y un placer compartir con todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias a todos. Como dice Eduardo, mañana también van a tener una sesión de conferencias muy buena y pues nada, a todos muchas gracias por su atención. Agradecer también a nuestros auspiciadores, al Laboratorio Smart de Argentina y a la cadena Biotronic. Muchas gracias y buenas noches tengan todos. Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches. Gracias.